verdad que a primera vista, en fin, no parece que pegue mucho, ¿no?, el celebrar el bautismo del Señor cuando estamos celebrando, ¿no?, pues todo lo relativo al misterio del nacimiento. Por eso una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: todo se ha cumplido, dando por acabada su misión en la tierra. Todo se ha cumplido, porque en ese momento es cuando consiguió para nosotros de Dios Padre el Espíritu Santo, de querer ponerse las bombonas de oxígeno, el neopreno, el cinturón con las placas de plomo y poder descender a ese mundo de Dios, ¿no? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Pues con la fiesta del bautismo del Señor concluimos este tiempo de Navidad. Es verdad que a primera vista, no parece que pegue mucho, ¿no?, el celebrar el bautismo del Señor cuando estamos celebrando, ¿no?, pues todo lo relativo al misterio del nacimiento del Señor. Pero sí que sí que hay un cierto y mucho sentido, ¿no? Quizá un primer punto de contacto entre el nacimiento de Jesús y su bautismo es quienes dieron testimonio de él. En el caso de los Reyes Magos fue una estrella, una realidad de la creación visible, la que dio testimonio de Jesús a esos Reyes Magos. En el caso de los pastores fueron los ángeles, que son una realidad de la creación invisible, que en aquel momento se hicieron visible a los pastores para dar testimonio del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero aquí en el bautismo ya no es una estrella ni tan solo unos ángeles. No es una realidad del mundo de la creación visible ni de la creación invisible, sino que es el mismo Creador el que da testimonio de Jesucristo y da testimonio de Él como su Hijo amado. Que de alguna manera el hecho de decir hijo, ¿no?, hace referencia al Padre, y amado hace referencia al Espíritu Santo, ¿no? Y nos viene a decir que Jesucristo es verdaderamente Dios que se ha hecho hombre, que con el Padre, en el Espíritu Santo, son un solo Dios, ¿no? Y en el bautismo es el mismo Creador, Dios Padre, que quiere dar testimonio de esta profunda comunión de vida que lo une a su Hijo en el Espíritu Santo, llegando a ser un solo Dios, ¿no? Por eso en Jesucristo podríamos decir que el cielo y la tierra se unen, que Dios y el hombre se abrazan. En Jesucristo la humanidad queda anegada en la divinidad, se une a ella y goza de la vida divina.
del amor fuerte y tierno de Dios, que empieza ya a gozar la humanidad de las delicias del cielo. Y el día de Navidad, con el nacimiento de Jesús, con su salida a nuestro mundo, empezó a palpitar esa vida divina que estaba toda ella como concentrada, represada en la humanidad de Jesucristo. Pero que esta vida divina, esta vida de amor de Dios, que estaba toda ella concentrada y represada en la humanidad de Jesucristo, estaba llamada a derramarse, a desbordarse y derramarse también en nuestra humanidad, en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y precisamente esto comenzó a ocurrir en la cruz, cuando Jesús, ya muerto, le traspasan el corazón con una lanza y empieza a derramarse sobre nosotros esa vida divina que hasta entonces había estado toda ella encerrada en la humanidad de Jesús, ¿no? Y es que Jesús vino a compartir con nosotros su vida con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo. Y esta vida empezó a derramarse sobre nosotros en la cruz. Pero y la gran pregunta, ¿no?, es ¿cómo puede llegar hasta nosotros esa vida divina que irrumpió el día de Navidad, que estaba toda ella concentrada en Jesucristo y que empezó a derramarse desde el corazón traspasado de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede llegar a nosotros esa vida del amor de Dios, a nosotros que vivimos a más de 4.000 kilómetros de Jerusalén? Lo he buscado en Google Maps para no, equivocarme. Y que estamos a más de 2.000 años de distancia, bueno, más no, pero estamos a unos 2.000 años de distancia de lo que ocurrió en la cruz, ¿no? Y la respuesta es esta: a través del bautismo. A través del bautismo, esa vida divina que empezó a derramarse a través del corazón traspasado de Cristo en la cruz, llega hasta nosotros a través del bautismo, a nosotros que vivimos a más de 4.000 kilómetros de distancia del Calvario y a unos 200 años de diferencia. Llega hasta nosotros a través del bautismo. A través del bautismo recibimos toda esa vida divina y se abren para nosotros las puertas del cielo, desciende sobre nosotros el Espíritu Santo y nos inunda con esa vida divina que corría por las venas de Jesucristo y que ahora también corre por nuestras venas, gracias al bautismo. Por eso una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: todo se ha cumplido, dando por acabada su misión en la tierra. Todo se ha cumplido, porque en ese momento es cuando consiguió para nosotros de Dios Padre el Espíritu Santo, para que pudiera también llegar hasta nosotros, entrar en nosotros, inundarnos de esa vida de amor de Dios que palpitaba en el corazón de la humanidad de Jesucristo, ¿no? Por eso, la vida de Jesús no es solo para nosotros un ejemplo exterior a imitar, ni tampoco su predicación es solo para nosotros una enseñanza con valores cristianos que hemos de replicar, que copiar en nuestra vida, sino que nosotros estamos llamados a vivir la misma vida de Jesucristo, a que Él ha venido a compartir su vida con Dios, con nosotros, a hacernos participar de su naturaleza divina. Que no se trata solo de practicar unos valores, sino de vivir la vida con Dios, de dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo hasta llegar a ser el mismo Jesucristo, aquel en el que palpitaba la vida divina con Dios Padre, ¿no? Por eso,
para Jesucristo, recibir el bautismo y participar de su vida divina es considerado por Jesús, y así se lo dijo a Nicodemo, como un nuevo nacimiento, como un nacer de lo alto, nacer de Dios. Y se nos da una vida nueva, y se nos da por descubrir un mundo nuevo. Lo dijo San Juan en su Evangelio. A cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y dice, estos no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Por eso, puede ser que incluso alguno, ¿no? Y de hecho hay personas, ¿no?, que uno pueda haber nacido fruto de una violación, Dios no lo quiera, o que haya nacido por sorpresa, por accidente, o que haya nacido sin ser buscado ni querido, humanamente hablando. Pero cuando he sido bautizado, he nacido de Dios, me he convertido verdaderamente en hijo de Dios. Por el bautismo he sido introducido en otra vida, la vida divina, en la que Dios es verdaderamente mi Padre que me ama con locura. Por eso, independientemente de las circunstancias externas en las que tuvo lugar nuestra concepción y nuestro nacimiento, desde el momento en que hemos sido bautizados, hemos sido abrazados, acogidos por el amor de Dios y nos hemos convertido verdaderamente en hijos amados de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra estamos llamados a avanzar en esa vida divina. Y la fe es como la llave que abre la puerta de ese mundo nuevo que se nos ha dado por el bautismo y que nos lleva a descubrir la divinidad, a Dios. Y es un mundo, podríamos decir, con una riqueza, con una infinitud de delicias, de dones, de regalos, de gracias, que es desgraciadamente tan poco conocido y experimentado, ya no solo digo por los que tienen una cierta creencia en Dios, sino incluso por cristianos que practican, ¿no? Al final el mundo divino, el mundo de Dios al que hemos sido introducidos y al que estamos llamados a avanzar en nuestra vida cristiana, por poner un ejemplo, es como el mundo subacuático. Si no fuera por el equipamiento, ¿no?, submarino, ¿no?, de bombonas de oxígeno, traje de neopreno, no sabríamos el mundo que se descubre debajo del mar. El que simplemente tiene una cierta creencia en que Dios existe, ¿no?, es como aquel que se queda en la orilla y solo ve la superficie del mar. Hay algunos como nosotros que hemos sido bautizados, nos hemos, por decirlo así, subido en la barca de la Iglesia y hemos sido llevados mar adentro. Pero puede ser que también nos hayamos quedado en la superficie del mundo divino, que no nos hemos sumergido y no hemos descubierto la riqueza que se esconde en el mundo de Dios, como en el mundo submarino, que uno descubre que hay una cantidad de peces de todos los colores, de todos los tamaños, que hay unas plantas, corales, perlas, un mundo que si no te lo enseñan por los documentales, no lo conoces. Y en cambio es un mundo, se abre un mundo para aquel que se ha sabido sumergir, ¿no?, y descubre un mundo que los otros que se han quedado en la orilla o simplemente en la barca no son capaces ni tan solo de imaginar, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hace sumergirnos en el mundo divino, en el mundo de Dios, y que nos permite realmente descubrir un mundo nuevo, el mundo del amor de Dios? Es la oración personal. Es la que nos permite, cuando uno lleva a la oración
la vida de Jesucristo, su enseñanza. Cuando uno lleva a la oración la palabra de Dios, las verdades de la fe, los sacramentos, lo que nos acontece en la vida, lo lleva a la oración y lo comparte con el Señor, es como aquel submarinista, ¿no?, que se ha puesto las bombonas de oxígeno, el traje de neopreno, incluso otra cosa que yo no sabía, que es que en el cinturón que se ponen, muchas veces en ese cinturón hay unas placas de plomo para ayudar a la persona a que descienda a lo profundo del mar, para intentar revertir esa tendencia del cuerpo humano, ¿no?, a ir hacia la superficie, ¿no?, y a quedar ahí en la superficie, ¿no? Pues de alguna manera ese plomo que se ponen los submarinistas para poder descender con mayor facilidad y poder ver todo ese mundo subacuático que se abre ante sus ojos, ¿no?, es la oración personal. Y eso es lo que explica que haya muchos cristianos que incluso que van a misa los domingos, más o menos por cumplir, y que hacen quizá alguna oración rápida, normalmente por la noche, no lleguen nunca a descubrir este mundo fascinante y riquísimo de Dios, ¿no?, porque no se han puesto ese cinturón con las placas de plomo que les permitiría poder descubrir todo ese mundo. Es por eso que en muchos casos, en el caso de muchos cristianos que van a misa incluso los domingos y que están pasando los años y están envejeciendo, estamos todos envejeciendo, no hayan apenas descubierto más que algunos pececillos, porque se han puesto aquellas gafas, ¿no?, y aquel tubo que como mucho te da para ver 1 metro, 2 metros de profundidad y ver algún que otro pececillo, ¿no? Pero es precisamente por eso, porque ha faltado esa constancia y tenacidad en dedicar tiempo al Señor en nuestro día a día, en la oración personal, llevando a la oración lo que recibimos y vivimos en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra de Dios, ¿no? Ahora que empezamos, ¿no?, hemos empezado un nuevo año, empezaremos la normalidad, nuestro día a día, ¿no?, que tengamos ese tiempo para estar con el Señor, de oración personal, para que día tras día, con constancia, con tenacidad, cuando tengamos tiempo y cuando no tengamos tiempo, cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas, es igual, no es un tema de ganas, sino es un tema de decisión, de querer ponerse las bombonas de oxígeno, el neopreno, el cinturón con las placas de plomo y poder descender a ese mundo de Dios, ¿no?, que es el que nos está esperando, ¿no?, y que desgraciadamente es tan poco conocido y aprovechado por mucha gente, ¿no? Y pensar que a Jesús le costó la vida compartir con nosotros ese mundo tan desconocido por muchos, ¿no? Pues aprovechemos ahora que empezaremos, ¿no?, la normalidad, para también saber dedicar al Señor ese tiempo de oración personal que nos lleva a descubrir el mundo de Dios, que es el mundo para el que hemos nacido y es el que realmente llenará de gozo todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad, que escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues supongo que ayer los reyes pasaron por las casas, también pasaron por la parroquia. Yo les había hecho mi carta a los reyes, les había pedido que trajeran, digamos, regalos y chuches para la piñata, y me los han traído, con lo cual ahora, después de misa, para todos los niños tendremos piñata, unas piñatas enormes. De hecho, los reyes me han traído más regalos y chuches de los que cabían, pero en fin, pues nada, ahora acabaremos con la adoración al Niño Jesús ya, como despedida de este tiempo de Navidad, y luego pues nos veremos todos ahí fuera para la piñata. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.